Bienvenidos al programa Hablando de Oralidad en su tercera temporada, un espacio producido por el equipo técnico de implementación de la oralidad civil con colaboración de Justicia TV. Es un placer reencontrarnos en este espacio de entrevistas donde semana a semana contamos con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales con quienes abordamos los temas relacionados a la oralidad civil, la actualidad de los procesos civiles y en general sobre nuestro sistema de justicia. En el programa del día de hoy nos acompaña el abogado Martín Alejandro Sotero Garzón, quien cuenta con más de 14 años de experiencia en procesos civiles y comerciales, así como en arbitrajes. Actualmente es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Además de su labor como abogado litigante, ha desempeñado importantes roles como secretario técnico del Grupo de Trabajo creado el 2017 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para elaborar y mejorar el Código Procesal Civil. Asimismo, posee una sólida trayectoria en la cátedra universitaria, habiendo sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Medellín y Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido al programa, doctor Sotelo. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos en esta entrevista. No, el gusto es nuestro. Tenemos que hacer una breve pausa y retornamos. En el programa de hoy conversaremos sobre el tema oralidad civil, experiencias y desafíos desde la perspectiva del abogado litigante. Doctor Sotero, en el 2024 logramos en el Poder Judicial implementar la oralidad civil en las 34 Cortes Superiores de Justicia del país. En su experiencia como abogado y catedrático, ¿cuál es la apreciación que tiene sobre este proyecto de modernizar el proceso civil? Sí, la experiencia es muy positiva. Yo creo que se puede decir que el balance es muy positivo, sobre todo porque uno todavía puede comparar la situación no solamente anterior al 2018 en materia de audiencias procesales civiles, sino que en algunas cortes conviven el modelo tradicional con el modelo oral. Y en aquellos casos donde uno conoce que hay una verdadera audiencia preliminar o inclusive una audiencia de pruebas bajo el modelo de la oralidad civil, puede apreciar que hay ventajas de un verdadero espacio de comunicación para aportar información al juez, un espacio de transparencia y cercanía, ya no solo entre el abogado y el juez, sino fundamentalmente entre el justiciable y el magistrado al que ve directamente, ve cómo se comporta la contraparte también. Y el tercer punto que me parece favorable es la eficiencia en tiempos, ¿no? No solamente uno va a una audiencia donde aporta información que puede ser escuchada en ese momento, sino que puede concluir el día de la audiencia con el auto de saneamiento, ¿no? O incluso conociendo el sentido de lo que se ha resuelto para el fondo del caso. Entonces, esas tres virtudes permiten hacer un balance favorable respecto a lo que venía sucediendo antes de la incorporación de este proyecto e inclusive, ¿no?, lo que pasa en una audiencia o en un proceso que no sigue este modelo. El balance es favorable. No, efectivamente, nuestro Código Procesal Civil vigente todavía mantiene un proceso escrito, ¿no?, que gira en torno al expediente. Este nuevo proceso civil oral ya no gira en torno al expediente, sino gira en torno a las audiencias. Correcto. Este cambio en la forma de litigar, ¿cómo ha impactado en los abogados? ¿Lo ven en buen sentido o tienen problemas para las audiencias? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Yo creo que ha sido un desafío, ¿no? Y lo interesante del desafío es que si bien este modelo no se incorpora por un anuncio legislativo, se ha incorporado por un proyecto promovido por los propios jueces.
Yo creo que allí hay un gran aspecto que genera precisamente el desafío para los litigantes, porque siendo un modelo ajustado con la perspectiva del juez, tiene mucho efecto práctico, tiene mucho efecto de orden en la secuencia de las audiencias, tiene mucho efecto en orden de comportamiento y lo que se va a decir y lo que no se va a decir en las audiencias. Entonces, sí creo que ha generado un gran desafío para los abogados litigantes, que ha podido ser tomado como una oportunidad. Inclusive ya había experiencias en lo laboral y en lo penal, y el procesal civilista, por decirlo así, podría ver con un poco de envidia lo que se venía dando, y ha exigido que se tomen ciertas medidas de organización de trabajo, preparación del caso, que hasta antes no era tan tomado en cuenta. Y si me permite, yo creo que el mayor impacto de enfrentarse a una audiencia oral puede ser resumido en 3 puntos, ¿no? El primero es hacerse dueño y no esclavo de las palabras. En el modelo tradicional había una cultura, así como centrada en el expediente, me parece que podríamos decir que en algunos casos había una cultura del téngase presente. Los alegatos, los escritos postulatorios no eran tan importantes, porque luego en el medio del camino uno podía hasta girar de teoría del caso y con un escrito y aportando nuevas pruebas, en fin. Hoy día los escritos postulatorios son realmente importantes, porque ahí uno tiene que delimitar lo que va a llevar a la audiencia a sostener enfrente del magistrado y enfrente de su contraparte. Ese es un principal cambio en las habilidades y desafíos que se tienen. Claro, en efecto, usted, doctor Sotero, hizo mención al proceso penal, al proceso laboral. Y la diferencia con el proceso civil es que en penal y en laboral tuvieron un nuevo código procesal penal, una nueva ley procesal del trabajo que incorporaba la oralidad. En el ámbito civil no se ha modificado el Código Procesal Civil, pese al muy buen proyecto que ha realizado la comisión que usted integra y que preside el doctor Giovanni Priori, y que hasta ahora no es resuelta por el Congreso de la República, ¿no? Todavía no ha sido visto para que pueda ser votado, ¿no? Y esta iniciativa ha nacido de los propios jueces civiles con la finalidad de modernizar nuestro proceso civil. Por parte del Poder Judicial hemos presentado un proyecto de ley al Congreso de la República únicamente para que se incorpore la audiencia preliminar al Código Procesal Civil hasta que pueda aprobarse, ¿no?, el nuevo Código Procesal Civil en el proyecto que ha sido presentado por el Ministerio de Justicia y con la intervención de usted y otros dignos abogados, doctrinarios y jueces también que participan, sí, ¿no? Entonces, doctor Sotero, ¿usted cree que incorporando la audiencia preliminar podemos salvar momentáneamente la mejor tramitación del proceso civil? Yo creo que es una necesidad que tiene data objetiva que avala esa necesidad de pequeña incorporación, porque si bien es cierto que la reforma del proceso civil o la mejora del proceso civil es importante, como usted ha dicho, hay todavía un largo debate que se sigue manteniendo sobre todas las propuestas que se han planteado a nivel legislativo, pero la incorporación de la audiencia preliminar, que ya se está dando por parte del Poder Judicial, también está teniendo datos de que sirve, y no solamente estadísticos, sino también, creo yo, en la percepción, ¿no? En la percepción uno, antes, durante y después de la audiencia, sabe que está en otro espacio distinto al proceso tradicional que teníamos, y que los resultados también son distintos, porque precisamente hay espacios de aportación de información de calidad y hay también espacio de conocer respuestas, ¿no? Con estos espacios donde el juez le explica, no solamente al abogado, sino a la contraparte, qué es lo que está decidiendo, por qué es lo que ha decidido. Se ha podido ver el desenvolvimiento de los abogados y eso creo que mejora la percepción no solamente en los tiempos, sino en la calidad de las decisiones que se toman
durante la audiencia, ¿no? Y la audiencia preliminar es muy valiosa en ese sentido. Bien, tenemos que ir a una breve pausa y retornamos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista al doctor Martín Sotero. Doctor Sotero, nos quedamos conversando de la audiencia preliminar. Y a diferencia del proceso civil tradicional, donde el juez tenía una actividad pasiva, prácticamente él recién empezaba a revisar el expediente al momento que estaba para expedirse sentencia. En este nuevo proceso civil oral, el juez es el auténtico director del proceso. ¿Le parece buena este cambio de actividad del juez? Sí, y es fundamental, ¿no? Es fundamental porque precisamente el sistema escritural y algunas prácticas que ya se habían hecho costumbre en el litigio hacían que no solamente el juez, sino incluso las partes digamos, se encargasen de algunos escritos, el trámite, nos concentremos mucho en el trámite y solo nos preocupemos al momento de sentenciar o al momento de apelar la sentencia y podrían pasar muchos años entre el acto postulatorio y la sentencia inclusive, ¿no? Hoy día la principal virtud de una buena audiencia bajo el modelo oral es el rol presente del juez, ¿no? Y ser juez director, que esto es muy valioso, yo lo he podido apreciar en algunas cortes, que el rol director no significa ser un juez autoritario, un juez que está más allá de las partes, sino que dirige la audiencia con las partes, ¿no? Comunica lo que se tiene que hacer, se apoya identificando cuál es el tiempo necesario para que las partes expongan la teoría del caso, por ejemplo. Llega con el caso preparado, pero no por eso se cierra a lo ya examinado, sino que también está muy atento a la exposición de las partes. Ese rol director del magistrado en audiencia es muy importante para la correcta conducción de la audiencia, para que la audiencia efectivamente sea oral, pero no por un principio jurídico, no por solamente una moda, sino porque es un buen mecanismo para que él se informe del caso y tome una mejor decisión para el caso, ¿no? Es muy importante. Así es, ¿no? Justamente esta actividad directa del juez permite, ¿no?, conocer primero a las partes, sus pretensiones, sus intereses, obtener información de calidad, ¿no? Poder hacer las preguntas que le absuelvan cualquier duda que tengan los peritos, los testigos, para formarse convicción y expedir una mejor sentencia. Pero aparte, ¿qué otros métodos de optimización podríamos implementar de acuerdo a su experiencia, doctor Sotero? Sí, claro, este proyecto, digamos, se ha insertado en el espacio legislativo de infraestructura que tiene nuestro sistema y por eso creo que hay dos puntos centrales en los que podría enfocarse cualquier propuesta de mejora, ¿no? La primera es la parte logística, la parte previa a la audiencia. En mi experiencia suele ocurrir que hay algunos incidentes que impiden la realización de la audiencia, como las notificaciones de los escritos, por ejemplo, cuando hay incidentes de excepciones, ¿no? Siempre hay algún asunto que debería estar notificado o debería haberse resuelto previamente a la audiencia. Y eso no solamente a nivel jurídico, sino a nivel de logística, ¿no? Se debería cuidar tanto, ya digo, los despachos judiciales como los propios abogados, ¿no? Evitar que alguien saque provecho de eso, procrastinar la celebración de la audiencia sin impulsar lo que tiene que impulsar para llegar y que el día de la audiencia se concentren en lo que haya que decir en la audiencia y punto. Y lo segundo es todavía el rol actitudinal de las partes y algunos magistrados que están todavía acoplándose al modelo, ¿no? Como decía esto, el rol director no es ser el rol autoritario y también he podido apreciar algunos casos, pocos felizmente, en los que tanto los abogados incluso somos los que
no queremos vivir la experiencia de la oralidad. Es decir, si llevamos algo escrito, queremos leerlo, ¿no? Y si los propios abogados hacemos eso, no es de extrañar que en algún caso algún magistrado que ha revisado el expediente, que ya llevó todo resuelto, también solamente quiera leer y no interactuar en la audiencia, ¿no? Entonces, ese aspecto logístico y ese aspecto actitudinal creo que permitirían empoderar el rol de las audiencias bajo un modelo de oralidad en el Perú, ¿no? Que vivamos la experiencia, asumamos el rol de utilizar las audiencias para lo bueno que puede pasar en el proceso. Doctor Sotero, usted inició esta entrevista indicando que habían cortes en que todavía se tramitan procesos escritos y procesos orales en forma simultánea. Y eso sucede porque, claro, no tenemos todavía la legislación aprobada. Si yo le preguntaría, ¿qué preferiría usted? ¿Continuar con los procesos escritos tradicionales o seguir los procesos civiles orales? Sin duda, mantener o continuar el impulso por las audiencias y la oralidad, ¿no? Y creo que es bien importante saber que la legislación, ¿no?, va a ser una de las piezas del modelo. La legislación no va a poder abordar todos los detalles de todas las cortes según sus características. Y el ejemplo de la reglamentación que se ha hecho para las audiencias creo que es una buena experiencia que habría que replicar. Yo me animo a preguntar si incluso algunos propios despachos no pueden ser más específicos, ¿no?, complementar los propios reglamentos del Poder Judicial respecto a las prácticas de audiencia. Por ejemplo, con protocolos de cómo se va a llevar a cabo la audiencia, los tiempos estimados o el momento en el que las partes pueden informar cuánto necesitan para su audiencia. Cuando pienso en las demoras que se pueden dar porque no se notifican, por ejemplo, a todos los testigos, cuánto las partes pueden hacerse cargo de llevar a sus testigos, porque hay modelos legislativos que permiten eso y prácticas en el Perú que permiten eso. En el arbitraje, por ejemplo, se puede dar que el demandante lleve y se encargue de llevar a sus testigos y el demandado se encargue de llevar a sus testigos y peritos también, ¿no? Entonces, esas cosas quizá la legislación no va a poder abarcar y el modelo de reglamentación a nivel de Poder Judicial y a nivel de Cortes Superiores incluso podría complementarse, ¿no? Son varios aspectos que van a ayudar a la oralidad. Sí, esa es una buena práctica que también mantenemos en el equipo técnico de implementación de la oralidad civil, ¿no? Hacer directivas, reglamentos, protocolos, justamente para uniformizar, ¿no?, la aplicación correcta de este nuevo modelo procesal civil. Doctor Sotero, finalmente, para terminar, ¿qué mensaje le daría usted a los abogados, a los estudiantes de Derecho, a los jueces sobre la oralidad civil? Creo que es importante comprometernos con el modelo de oralidad civil. Muchas veces o por mucho tiempo hemos percibido que las cosas no funcionan bien y hoy tenemos un modelo impulsado desde el Poder Judicial que quiere mejorar las cosas. Entonces, ya tenemos el compromiso del Poder Judicial, toca, creo, al foro y tomarse las cosas en serio también, porque querramos o no, es mi parecer, la oralidad se va a implementar en el Perú. Habíamos hablado del proceso penal, el proceso laboral, los arbitrajes y el proceso civil estaba relegado. Hoy día tenemos la oportunidad de que los procesos civiles funcionen con una verdadera dinámica de audiencias que va a contribuir tanto al Poder Judicial como al litigante y a incluso las personas a las que defendemos, ¿no? Entonces, es un compromiso que tenemos que tomar en serio para poder contribuir y sumarnos al Poder Judicial en esta propuesta de mejora, ¿no? Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, doctor Sotero, por su participación y nos despedimos, no sin antes agradecerles por su participación e invitarlos siempre a ver su programa Hablando Oralidad los días martes por Justicia TV.